Vamos a empezar de una manera que no sé si tiene algún antecedente, porque vamos a recurrir para el arranque a la música. Yo voy a arrimar el teléfono al micrófono para ver si se puede escuchar algo. ¿Todo bien? ¿Todo está listo? ¿Cómo vas? Yo, aquí me ves. Otra vez, bajo las luces y el sudor de la piel. Empiezo hoy a ver todo de nuevo. Lo que ya vi, lo que aún pretendo ver. Mi canción, siempre la misma. Caminar sobre la sien. Discutir lo que es injusto. Destruir, luego nacer. Voy a subir lo que más pueda, hasta alcanzar todo lo que haya para ti. Salir del mismo callejón, aporrearte el corazón, decirte de ti me alimento. Cantar desnudo y todo mal, asumir que soy normal. Yo también a veces siento. Está con nosotros el autor de La vida sigue, el doctor en psicología, docente y psicólogo clínico, Jorge Bafico. Muchas gracias. Explícanos, Jorge, ¿por qué a mí se me ocurrió empezar con esta canción? Bueno, un poco este libro tiene mucho de música también, que creo que es una de las características de mi escritura, integrar la música en los textos, ¿no? Vos sos un melómano nada más, ¿no? Soy un melómano, me gusta mucho la música, este disco, valga el lapsus, este libro es muy musical, en parte lo pienso como un disco, pero además, justamente este libro, La vida sigue, empieza con la canción de La Vela Puerca, que es el grupo que sonaba, que es sobre la sien el tema, y yo estaba pensando ahora, el libro anterior, más que el libro anterior, digamos, el libro que es muy parecido a este, que va como una misma línea, que es uno que yo escribí en el 2012, que se llama Cosas que pasan, que lo presentamos acá, también tenía un tema de La Vela Puerca. Si bien La Vela Puerca no es uno de mis grupos favoritos, si bien me gusta mucho, pero sí hay canciones que me golpean en el cuerpo, y un poco la línea del libro tiene que ver con la letra de esta canción. Romper para volver a armar. Y un poco me parece que la historia, ahora después lo podemos contar un poco más, me parece que se trata de eso. Este es un libro que incluye, como casi toda propuesta, y más una propuesta que, a propósito, si tuviera que enmarcarla en un género, ¿qué dirías acerca de él? Es un lío el género, porque yo se lo pregunté al editor de Random House, para él qué era este libro. Me dice, una novela en realidad no es, teóricamente no es una novela, no es un libro testimonial, aunque tiene mucho de testimonio, aunque tiene de ficción, tampoco es de crónicas, tampoco es un libro absolutamente clínico, pero es un poco de eso, es todo un recorrido acerca de un duelo, el duelo de alguien que para mí fue mi maestro, el psiquiatra Dagoberto Pupo, quizás alguno de ustedes lo conoce, o lo haya conocido, que fue un referente para mí, y él murió en el 2009, y yo a partir de ese momento me propuse escribir un libro sobre él, pero que al mismo tiempo no fuera biográfico. Entonces es como una especie de viaje a mis propias profundidades. En realidad, si tuviera que marcarlo como algo, sería eso. Los editores en la contratapa aluden a este libro como un homenaje, más también un recorrido, ¿no? Un recorrido y un homenaje a la vez
a propósito de esta figura que fue tan importante para vos. Pero también alude a, yo lo comentaba creo la semana anterior, cuando justamente le anunciaba a los aquí presentes que ibas a estar tú, que también trata casos clínicos que de algún modo u otro tocan la locura, ¿no? Y que al mismo tiempo se convierten en, por esa razón, en casos cercanos. Sin embargo, agregan los editores, su lectura nos acerca a la patología en su versión más cotidiana, desde el respeto y una profunda sensibilidad. Con lo que de alguna manera me parece que es oportuno que nos cuentes, un poco apoyado en el libro y un poco apoyado en tu conocimiento académico y clínico, si siempre hablamos de lo mismo cuando hablamos de locura. La locura es una palabra demasiado amplia que nos toca a todos en algún punto. ¿Quién no ha tenido algo de locura en algún momento de su vida, por ejemplo, ¿no? En un duelo, en una separación, en un cambio de vida de algo. La locura que yo hablo acá es una locura más clínica, que tiene que ver más con la patología, pero también desde un lado, por lo menos como yo lo intento hacer, más humano, ¿no? No es que me dedico a hablar específicamente lo que es una depresión y las características de la depresión, por ejemplo, o lo que es una múltiple o una doble personalidad, y lo tomo como excusa para hablar de otras cosas. Si bien nombro el caso, y digamos es el motor un poco del libro, los casos clínicos, no es un libro específicamente de casos clínicos. Los casos clínicos, digamos, son el apoyo para otra cosa que es lo que a mí me está pasando en el duelo. Es cómo reconstruir una historia de alguien que yo quise mucho. Lo pienso al estilo de Paul Auster en La Invención de la Soledad, por ejemplo, ¿no? Tratar de hacer algo con esos recuerdos que en un primer momento nos lastiman y no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? Cuando él se muere, y cómo se van recomponiendo y armando en una especie de puzzle que termina en una ficción. Y para mí la ficción es este libro. Ahora, está bien, y además me parece valiente y justo, y además habla bien de vos, de que ante la muerte de un amigo te hayas propuesto algo y relativo poco tiempo después lo estés concretando. Pero alguien también podría decir, bueno, a todos se nos ha muerto alguien que fue importante en nuestras vidas y que nosotros sentimos que en nuestro propio accionar día a día le recordamos, nos sigue estimulando, nos acompaña y de ese modo, ¿por qué no?, le homenajeamos y no por eso publicamos un libro, ¿no es cierto? Imagino, conociendo tu trayectoria, que entendés que es una buena oportunidad, un buen escenario, una buena atalaya para ser útil con este material también a otros, ¿no? Sí, en realidad no tiene un fin terapéutico, pero no quiere decir que no lo pueda lograr. O sea, yo no lo escribo como una cuestión terapéutica para los otros, en todo caso la escribo para mí. Es un acto de cierto egoísmo. El libro porque es mi propio duelo. Pero lo que sí he visto en la gente que lo ha leído y en los comentarios que me hacen es que de alguna forma a todos les toca algo. Algún duelo. Por ejemplo, el otro día me pasó algo muy interesante, muy como mágico. La presentación del libro, que fue hace unos pocos días, fue como muy intensa, fue muy emotiva. Y vino una colega que yo respeto mucho y vino muy emocionada. Y me dice, yo también estoy de duelo. Y yo pensé que de repente se le había muerto a alguien en esos días y yo no tenía idea. Me dice, estoy de duelo por Venezuela. Es una colega uruguaya que vivió 30 años en Venezuela y hace 3 años se vino para acá porque bueno, se le estaba dificultando mucho el trabajo, sobre todo en Venezuela. Y ella, a partir de ese libro y de la presentación, ella se conecta con que ella sigue de duelo hace 3 años, estando acá en Uruguay. Entonces, digamos, me parece que es un libro que tiene como la posibilidad de que cada uno se conecte de donde pueda con ese dolor del duelo que en algún punto a veces está congelado en algunos, ¿no? Les cuento que sobre el final, bueno, les cuento varias cosas acerca del libro en su aspecto formal. Una de ellas que tiene imágenes de un artista plástico que es quien realiza la portada, más también tiene imágenes de ese mismo artista que está en distintas partes del libro. ¿Quién, por qué y quién y por qué? Con esa clase. El libro tiene como 2 influencias muy fuertes. Una es el artista plástico Emilio Bolinches, que me imagino que muchos de ustedes lo conocen. Que además estuvo en la presentación, ¿no? Que además estuvo dibujando en vivo en la presentación. El libro tiene como pivot 2 cuadros, 2 obras de arte. Una es de Nelson Romero, que es un artista plástico que murió hace poco tiempo.
que es un artista brillante, donde yo hablo de un cuadro que tenía Dagoberto Pupo, que yo le había regalado. Es un cuadro que se llama La Aldea Mágica. Dagoberto Pupo nunca pedía nada, era un tipo muy generoso, muy difícil. ¿Qué regalado? Uno no sabía qué regalarle, como que no necesitaba nunca nada. Y unos meses antes de morir, él me habla de un cuadro que se llamaba La Aldea Mágica de Nelson Romero. Y a mí me pareció raro que él me hablara de ese cuadro, porque no era normal en él. Entonces, bueno, lo que hice obviamente era fui a buscarlo el cuadro, a ver si se lo podía regalar. Ese cuadro... No digas obviamente también porque te vamos a pedir. No, pero yo cada fin de año le hacía un regalo y bueno, venía muy bien que por lo menos supiera qué regalarle. Claro. Ese cuadro era imposible de comprar, no estaba a la venta, de hecho ni siquiera estaba en el país. Pero a través del director de la Galería Latina, Pablo Marc, me contacta con la obra y me consigue una copia del original. Entonces yo le llevo la copia y él estaba con una alegría como infantil, ¿no? Entonces, fue un momento muy lindo. Pero ese cuadro, si ustedes ven el libro, que está el cuadro aparece, es un cuadro de un hombre que está como cargando una ciudad, un pueblo. Es un cuadro como muy agobiante, un cuadro muy cargado de imágenes. Y yo la verdad, cuando vi el cuadro, que a mí me gusta mucho Nelson Romero lo que hace, ese cuadro particularmente no me gustó. Me pareció demasiado agobiante. Entonces yo después, lo que intento pensar y voy desarrollando en el libro es que era un poco como estaba él en ese tiempo. Seguramente él estaba, ya sabía de su enfermedad y estaba cargando toda esa historia encima de sus hombros. Cuando él muere, su mujer me regala el cuadro. O sea que el cuadro me queda a mí. Y en parte me queda ese peso a mí, el peso de hacer el libro, el peso de hacer algo con esa historia. Y yo estuve muchos años trabajando con este libro. Saqué otros libros en el medio, pero del que yo quería escribir, que era de no podía. Y ahí es cuando aparece Emilio Bolinches. Emilio Bolinches, que es un artista que a mí me entusiasma muchísimo lo que hace, de una energía, de una vitalidad impresionante. Yo veo un cuadro de él que me gusta mucho y voy y se lo compro. Entonces, él me muestra el cuadro y yo le digo, qué cuadro interesante. Él me empieza a hablar un poco del cuadro y me dice, se llama así, lo da vuelta al cuadro y el cuadro llamaba Esto sigue. Y yo cuando veo eso digo, esto sigue y el libro mío se va a llamar La vida sigue. Fue como una cosa que me impactó brutalmente, ¿no? Y ahí dije, va a ser la tapa del libro. Este cuadro va a... Entonces cambié, hay un cambio ahí y yo a partir de ese cuadro, a partir de ese encuentro con Emilio, empiezo a escribir de vuelta y termino finalmente el libro, que es como un cambio de vía en relación a dos cuadros. De eso se trata un poco también la historia. Y Emilio fue un tipo tan generoso que se ofreció a regalarme su arte en el libro. Entonces, a partir de lo que él va leyendo del libro, él empieza a dibujar. Y aparece una libre interpretación, ¿no? Él va dibujando a partir de lo que le produce el libro y bueno, entonces se integra, los dibujos, las ilustraciones se integran en el texto del libro. Esa es una de las influencias fuertes que tiene. Y otra peculiaridad, otra particularidad que tiene el libro es que sobre el final del mismo hay una lista de canciones, una playlist, como se le dice ahora, encabezada por la canción de la vela que recién escuchábamos y que tiene también una explicación, ¿no? Sí, a mí siempre me gustó jugar mucho con la música, con diferentes texturas en la escritura, ¿no? O sea que el libro pudiera ser algo más que la letra, por lo menos como intento. Después ustedes verán si eso se logró o no. Siempre me lo imaginé como una muñeca rusa, ¿vieron esas que se desarman? Eso es como me imagino yo un libro, que pueda como tener diferentes expresiones, que puedan entrar uno dentro de otro, que se pueda separar. Y así pensé la música, y cada capítulo es el nombre de una canción. Entonces, lo que pensamos un poco con la editorial, a ver si era posible eso, es si había posibilidad que la gente lo pudiera escuchar las canciones. Entonces lo que hicimos fue, hay un código QR que tienen al principio, donde uno lo puede leer en el celular y va directamente a una lista de Spotify donde están todos los temas, donde están todas las canciones. Y bueno, la idea es, si se puede, y el que quiera hacer ese ejercicio, es que pueda leer el capítulo escuchando también de fondo la canción que hace al capítulo. Por aquí seleccioné, pero como me ocurre muy a menudo, deseleccioné después.
Debo ser la única persona en la Tierra a la que le pasa esas cosas, ¿no? No. Sí, seguro. Justamente, porque me parecía interesante a la casa de al lado, porque además por distintos motivos. La casa de al lado es uno de los temas de uno de los más grandes nuestros, pero esta es una opinión personal, Fernando Cabrera, ¿no? Totalmente de acuerdo. A veces los pequeños detalles, es el capítulo 9, la casa de al lado, se llama, y arranca así: a veces los pequeños detalles son los que definen una relación. Habíamos empezado poco a poco a trabajar algunos pacientes con Dagoberto, porque hay una cosa que fue dicha pero no fue especificada, y es tu vínculo no solo era de quien se reconoce discípulo, de quien ve a Dagoberto Dago, como le decían a un maestro, que eso puede ser visto desde la mirada de uno, ¿no? Pero en realidad hacia el afuera trabajaban juntos, ¿no? Sí, claro. Eran colegas que trabajaban juntos, ¿no? ¿Trabajaban juntos de qué modo? ¿En la clínica los dos, analizando el caso? No, Contanos un poco de eso. él era el psiquiatra a cargo de un caso y en ese tiempo que trabajamos juntos yo hacía los diagnósticos, muchos de los diagnósticos de los pacientes que él me pedía, él me acompañaba en ese trayecto, pero digamos trabajamos independiente, ¿no? O sea, trabajamos con ese paciente, pero él en la parte de la psiquiatría, la psiquiátrica, y digamos yo era como el apoyo de la parte psicológica, pero en relación a los diagnósticos básicamente. Bien, pero ¿el paciente era de uno o de otro o indistinto? La parte psiquiátrica de Dagoberto y la parte psicológica mía. Insisto, yo tengo ganas de ver a alguien, voy o iba a Dagoberto o contigo. Y según, si ibas conmigo y yo veía la necesidad que fueras a un psiquiatra también, te recomendaba a él. Y él, si te veía y quería hacer un diagnóstico para, no sé, para pensar algunas cosas del paciente, me lo mandaba a mí. Perfecto. A veces los pequeños detalles son los que definen una relación. Había empezado poco a poco a trabajar algunos pacientes con Dagoberto. Nos conocíamos poco aún, pero él confiaba en mi visión clínica. Me mandaba algunos casos muy raros desde el punto de vista psicopatológico, casos poco frecuentes y complejos. Paulatinamente me fui sintiendo el hijo predilecto. Algo se jugaba en mí en querer ser siempre el hijo predilecto. Esa cuestión, de alguna manera, habitaba mi relación con Dagoberto en este tiempo. Porque, a ver, me permito imaginar, vos lo transmitís, pero creo que cualquiera lo puede imaginar. Si alguien tiene a un en cualquier materia, ¿no? De los trabajos de ustedes o de los intereses de ustedes, a alguien que uno reconoce como un maestro, como un referente, como un faro, y ese elige a uno para trabajar con él, hay como, ¿no? Está todo dicho, ¿no? Es decir, la pucha. Tal cual. ¿No? Entonces me imagino, vos transmitís que es eso lo que vos te estaba pasando con él, ¿no? Yo tuve la fortuna siendo muy joven, habiéndome recibido hacía muy pocos años, encontrármelo en el camino y que él, que era un tipo, bueno, acá está Hugo Medici, que es un colega y amigo, lo puede afirmar también. Dagoberto Cupo era un tipo muy reconocido en el ambiente médico, muy querido, muy respetado. Entonces, digamos que una figura de esta envergadura elija a un psicólogo tan joven, y yo en el primer tiempo tenía una transferencia muy paternal con él. Él era un maestro para mí. Una transferencia, sé que la mayoría sabe, pero en todo caso, desde la perspectiva psicológica, ¿qué significa? Porque estamos en la era de las cuestiones bancarias, ¿no? Sí, era otra transferencia, ¿no? Era, digamos, yo me ubicaba en ese tiempo, con 20 y pocos años de edad, él 20 años mayor que yo, lo ubicaba más como un padre que como otra cosa, como una especie de maestro, de guía. Él era muy didáctico además conmigo, me enseñó mucho, se tomó mucho tiempo suyo para enseñarme cosas, ¿no? Es una cosa que yo siempre valoré mucho, ¿no? Uno de los casos más raros que vimos fue el de, no sé exactamente, tractor, ¿sí? Se trataba de Luciana, una paciente joven con varias internaciones psiquiátricas que presentaba una disociación de personalidad profunda, en la que además otras dos personas se manifestaban. Bueno, eso era lo que pedía. Se manifestaban Jacinta y Tractor, ¿no es cierto? Como que habitaban en... Sí, era un... No te vas a quejar, te pusimos la playlist, ¿eh? Sí, fue uno de los casos que aparecen ahí, que bueno, que es un caso, a ver, hay casos que son como muy fascinantes,
muy fascinantes, hasta visualmente, ¿no? Esos casos, digamos, que quedan un poco en el colectivo de la gente a través de las películas, de las series, que son los casos de doble personalidad, de múltiple personalidad, que no es muy fácil de ver, esa es la verdad, es muy difícil ver esos casos. Son casos muy excepcionales, ¿no es cierto? Muy excepcionales, pero que no quiere decir que no haya. Entendido. De hecho, yo vi algunos en mi vida y los que vi fue con Dagoberto Pupo. Este caso era, en realidad era una esquizofrenia, que tenía 3 personalidades muy marcadas de una mujer relativamente joven, que una de sus personalidades era un hombre. Y bueno, una vez viene al consultorio vestida como hombre, que fue lo que a mí me llamó la atención, más que vestida como hombre, vestida como un boxeador, con un short, un cangurito. Y bueno, yo recién empezando la profesión, sin tener demasiadas herramientas, me encuentro con un caso de esos. Recién había empezado en relación con Dagoberto, yo estaba haciendo un diagnóstico de ese caso, y bueno, lo que pasó, que yo creo que sí se puede contar, es, si bien está desarrollado en el libro, es que, bueno, esa persona empieza a caminar por el consultorio, por supuesto nunca se sentó, me empieza a insultar, me empieza a decir cosas, que me iba a matar, que no sé cuánto, y se va rápidamente. Entonces yo quedé absolutamente noqueado. Si hubiera sido un ring... Noqueado, sí. Me hubiera... y bueno, la cuestión es que al otro día me llama el padre y me dice que bueno, que su hija, después que había ido a esa entrevista que había tenido conmigo, había quedado muy descompensada, había quedado muy mal y que la habían tenido que internar de vuelta. Entonces yo realmente me sentí muy mal porque yo me di cuenta ahí todo lo que podría haber hecho y no hice, porque básicamente me quedé como petrificado en esa cosa como loca que uno veía. Entonces, claro, mi problema era doble. Primero la culpa por lo que había pasado de ese diagnóstico que no se había terminado, porque la familia me había dicho que no se iba a seguir viniendo a que yo la viera. Y además el problema que me generaba con Dagoberto. O sea, con aquel que me había elegido como cierto hijo predilecto y yo le tenía que dar cuenta después de mis propios errores. Entonces un poco... Claro, hay que entender, la familia quedó con cierta disconformidad a propósito porque, doctor, la fue a ver a usted y volvió peor que nunca, ¿no? La familia estuvo perfecto. Claro. Dijo, Pafico que no la vea, por favor. Lo cual yo hubiera hecho lo mismo. Lo que pasa es que cuando uno ve los casos de psicosis de estas características, porque a ver, hay personalidades múltiples que pueden pertenecer a otro registro que es el de la neurosis, que se trabaja de otra manera. En este caso le hacía mal hablar a la paciente. Era un caso que realmente no tendría que haber consultado, que haber hecho, o por lo menos no haber trabajado conmigo. Entonces, claro, era todo un problema que hacer con eso. Y mi miedo, aparte de todo este lío que se armó, era, bueno, si Dagoberto no me iba a desheredar, ¿no? Si no iba a perder el cariño de mi amigo, porque y bueno, entonces un poco el capítulo trata sobre eso, que es lo que me pasa a mí, y cómo aparece la canción de Fernando Cabrera en el medio, porque eso me parece que es un pequeño guiño que yo hago con las canciones, ¿no? Trato de introducir algunas cosas de las canciones para armar una historia. Si bien el caso es real, no deja de ser ficcional una cantidad de cosas que voy armando en torno a eso, ¿no? En todo caso, me interesa que la gente sepa también que otra personalidad era la de una niña, miedosa, insegura, ¿no es cierto? Sí, era un caso, realmente fue un caso de los más raros que yo vi. Era una digamos, había un personaje central que era la personalidad de ella y después había como otros dos, uno que era un hombre y otro que era una niña. Y se desdoblaba de una forma que parecía otra persona. Y cuando ocurren casos de esa naturaleza, Jorge, ocurren porque de alguna manera ya hay algo en la biología de la persona que... En la biografía. Ahí. Hay algo en la biografía. Puede tener algún componente genético, pero en realidad lo que es determinante es la historia de ese sujeto y cómo lo vive. Las personalidades múltiples, que en la década del 50 y del 60 hay mucha bibliografía al respecto. De hecho hay series, el caso Civils, que capaz que vieron la película. El caso Civil es una triple personalidad que empezó un tratamiento analítico y terminó con 16. O sea que hay que ver si es mejor o peor en algunos puntos, ¿no? Hubo toda una movida... ¿Y no era Bafico? No. Hubo toda una movida de curaciones de esquizofrenia, se llamaban, pero en realidad los casos publicados de personalidades múltiples por lo general son histerias.
que la forma de abordaje es diferente al de una psicosis, donde la medicación, por ejemplo, es mucho más efectiva, donde se trabaja de otra manera, ¿no? Pero bueno, hay que tener un poco de cuidado de primero determinar frente a qué sujeto estamos, qué característica de personalidad tiene para ver después cómo actuar. Y en general, si es que se puede establecer un general en este caso, ¿no? En estos casos, la persona se cura o, disculpa el comentario horizontal que puede lucir como frívolo, pero no es la intención desde ya, o empieza a convivir con paz con esos 17 que es uno. ¿Se entiende lo que quiero decir? En el caso de las personalidades múltiples, por lo general se unifica en una sola, es lo que dice, por lo menos si ustedes leen los casos bibliográficos que hay en relación a eso. No se trata de una cura. Yo creo que nadie se cura como que tuviera una gripe y se cura, sino que uno aprende a manejarse en la vida con el síntoma de otra manera. Y yo creo que eso es muy importante. O sea, la estructura sigue siendo la misma. El que es un obsesivo va a seguir siendo un obsesivo, el que es un histérico va a seguir siendo un histérico, pero me parece que la forma de vida, o sea, las cartas que la vida le da las puede manejar de otra manera, que es muy importante, porque el sujeto se las arregla de otra forma. Pero después de hablar de cura, ojalá, pero el sujeto vive mejor, que no es poca cosa. Bueno, justamente, cura en el entendido que hay algo que te causa dolor en sus distintas variantes, Claro, pero y que después te permite tener una vida con cierta placidez contigo y con los demás. Claro, pero por ejemplo, alguien que se relaciona amorosamente siempre de una manera compleja, y sus relaciones amorosas siempre son terribles, es una cosa bastante común. Bueno, a veces se analiza y primero lo que hace es entender qué es lo que él hace para que la cosa siempre sea de la misma manera. Él o ella, ¿no? Él o ella, por supuesto. Estaba pensando en alguien. No, estaba pensando en general, ¿no? En el sujeto. Pero para eso, bueno, tiene que hacer todo un recorrido y eso le va a permitir, en la medida que el análisis funcione, que se pueda relacionar de otra manera. Ahora, ¿no podríamos llegar a la conclusión aparentemente contradictoria y hasta paradójica o incluso irónica, que esa persona que siempre tiene relaciones poco confortables, que siempre se ve envuelta en relaciones amorosas malas, que le dañan, que le perjudican y que además son notoriamente vistas por el entorno, ¿no? Paradójicamente necesita de eso para seguir viviendo. Claro, por supuesto, es así. No, porque el tipo dice, porque en el fondo dice, ¿para qué se va a curar si en el fondo esa es uno goza de su propio síntoma, lo que pasa es que llega un momento que no puede más. Claro. Por eso uno goza de sus propios síntomas. Uno goza de su propio síntoma. Por eso a veces, por más que uno empuje al otro a que consulte, porque es evidente que algo está mal, la persona no necesariamente lo hace, necesita su propio tiempo. Por eso a veces no hay que empujar a nadie a que se analice, por más mal que uno lo pueda ver. La persona necesita su tiempo. Muchos vienen y dicen, vengo, pero mire, yo nunca vine a un psicólogo, yo no creo en los psicólogos, que ya es medio fuerte cuando dicen eso, no creo. ¿No? Yo le recuerdo que en mi programa de radio, un gran amigo personal, psicólogo de otra corriente psicológica, Laura El Curi, llama a su columna, los psicólogos no sirven para nada, ¿no? Justamente amparado en ese... Pero hasta los más descreídos muchas veces terminan yendo al psicólogo, porque necesitan su momento. A mí me parece interesante ese asunto porque que es muy obvio, pero que aún así a veces nos cuesta entenderlo, ¿no? Fundamentalmente en aquellos que estamos formando parte del entorno de aquel o de aquella con dificultades. Y es, de poco sirve que haya todo un entorno, que haya una manifestación, que haya cortes en la calle el 18 de julio, que haya cadenas de televisión por parte del presidente, que haya avisos de Donald Trump a través del WhatsApp diciendo tenés que ir al psicólogo, tenés que cambiar de vida, esto te hace mal, si la persona en sí misma no es la que toma la decisión, ¿no? Por supuesto, pero para eso tiene que dejar de gozar del síntoma y a veces eso no es tan fácil. Claro, claro. A propósito, cuando uno va a una consulta con un psicólogo, ¿debe ser uno el que la pague siempre en cualquier circunstancia? ¿O está bien que te la pague otra persona? No, lo estoy diciendo en el mismo sentido que lo anterior, ¿verdad? Sí, a veces pasa que... A mí me pasa, por ejemplo, que a veces viene algún estudiante de psicología, yo soy docente de la facultad, me dice, mire, vengo porque en realidad necesito un comprobante que estoy haciendo un tratamiento para poder hacer determinada práctica en la facultad. Si viene desde ahí no hay tratamiento posible.
A veces alguien viene y dice, vengo en realidad porque mi pareja me obligó a venir. Es más, hasta me va a pagar las primeras entrevistas. Y bueno, si viene por ese lado y se sostiene desde ese lugar, no va a consultar. Pero a veces hacen un movimiento y terminan hablando de otras cosas que nada tienen que ver. Hay un caso que es bien interesante, de una periodista francesa que quiere hacer una investigación sobre los psicoanalistas, entonces empieza a ir a ver a psicoanalistas como que fuera una paciente, para hacer ese artículo, y terminó analizándose con uno de ellos, y nunca escribió ese artículo. O sea que ahí tienen un ejemplo bien interesante, como a veces uno va por una cosa y termina en otra, ¿no? Vas por lana y saliste trasquilado, como decía ahí. ¿Conocen el dicho? Porque lo decía una... ¿No sienten que a veces conocen un dicho que creen que lo sabe todo el mundo y solo uno lo sabe de esa manera que lo dice? Bueno, gracias. No, quería saber si formaba parte de mí o de una de mis personalidades. A los hijos, claro, que le pasaron los dichos. Bueno, Mirta ya mandó una de las preguntas, ¿sí? Están un poco habladores hoy, ¿eh? Hoy vino la personalidad charlatana, me parece, aquí a conversar con Jorge Bafico. Buenas tardes. ¿Personalidades múltiples es algo cercano a la bipolaridad o es complementario, completamente diferente? Lo pregunta Mirta, que además agradece. Bueno, vamos a responderle a Mirta. Son primero cosas diferentes, son nomenclaturas diferentes que vienen desde el terreno del conocimiento diferentes. El trastorno de personalidad es, digamos, una patología que se puede ubicar a partir de 1920, que tiene una incidencia del psicoanálisis básicamente, de la psiquiatría clásica francesa, entre otras, y alemana, y el trastorno bipolar ya es una cuestión mucho más moderna, la nomenclatura, y tiene que ver con una cuestión de la psiquiatría americana. A mí me preocupa un poco estos nombres que se empiezan a imponer en la sociedad como depresión, ansiedad, fibromialgia, trastorno bipolar, donde todos terminamos siendo algo de eso, ¿no? La bipolaridad, ¿qué es? Yo en realidad no sé bien qué es la bipolaridad. Se supone que la bipolaridad es alguien que fluctúa entre estados de emoción medios maníacos, medios eufóricos y otros estados más depresivos. Y que incluso puede tener estados depresivos con algún piquito a veces más maníaco. Bueno, ¿quién no ha tenido algo de eso? Entonces a veces me parece que el diagnóstico de bipolaridad, y lo digo con el mayor de los respetos, ¿no? Está como sobrevaluado todo el mundo. Entonces hay una base farmacológica, que es el problema. Si uno ve que es un bipolar, lo medica rápidamente. Y a mí me preocupa eso, porque a mí me preocupa que haya tanta medicación en Uruguay, que es un tema que me he peleado con algunos psiquiatras, que no tengo nada contra ellos, pero a veces esto de la bipolaridad, que es como un fantasma que empieza a cubrir todos los aspectos de la personalidad, ¿no? Bipolares tiene que haber un porcentaje muy pequeño de la población. Esa tendría que ser la realidad. Sin embargo, en la medicación que hay en Uruguay y en otros países, la bipolaridad es un espectro muy amplio. No es la primera vez que, desde ya, no es la primera vez que escucho a un psicólogo levantar su voz de preocupación acerca de la que muchos entienden demasiada o sobremedicación, gesto protagonizado, la crítica lo incluye, muchas veces por los psiquiatras. ¿Podemos hablar de una especie de explícita o al menos implícita rivalidad dentro? Lo digo porque además justo en el caso de Dagoberto, que era psiquiatra, me imagino que ustedes reflexionaban mucho sobre eso, ¿no? Ayudarnos a entender un poquito el panorama. Bueno, si hay alguien que pueda hablar de eso, soy yo. ¿Por qué? Porque hago un libro donde hablo de un psiquiatra, que fue mi maestro además. Pero además soy docente de psicopatología, en la facultad que se da las patologías psiquiátricas básicamente. No, al contrario, con los psiquiatras se tiene que trabajar en conjunto. No es un tema con los psiquiatras, es un tema con la forma de ver la realidad farmacológica. A mí lo que me preocupa es que en Uruguay haya algún estudio de la universidad, de investigadoras de la ANE, o sea, de gente de peso, que dice que hay un 30% de niños medicados en Uruguay. Lo cual es un disparate. O sea, realmente estamos... Pero que estamos por encima de igualismo. Por supuesto, estamos por encima de todo, porque el promedio es entre un 5 y un 7, 10 máximo. Y nosotros estamos en un 30, ni que hablar de los adultos. Entonces, después podemos discutir si el estudio que se hizo de la universidad puede ser válido o no puede ser válido, que es el problema que aparece, pero
digamos, es un estudio que hay que tomarlo en cuenta. O sea, no es un invento mío. Yo tomo el estudio y digo, bueno, si hay un 30% de niños medicados, no solamente por déficit atencional, sino por otras cosas, no solamente medicados con Ritalina, o medicados con antipsicóticos, con ansiolíticos, con antidepresivos. Bueno, estamos hablando que estamos con una población infantil que está en serios problemas, porque si tenemos que cada 10 niños, 3 tienen problemas, es algo serio. Pero eso no quiere decir que Jorge Bafico esté contra la psiquiatría, y yo diría que la psicología en general, o el psicoanálisis esté contra la psiquiatría. Al contrario, si uno no tuviera los fármacos, no podría trabajar con pacientes psicóticos. O sea, si el paciente es psicótico, cuando hablo de psicótico me refiero sobre todo a la esquizofrenia, a la paranoia, ¿no? Digamos, a esas estructuras de personalidad que a veces es muy difícil de trabajar. Si no estuvieran medicados y la medicación es muy efectiva, sobre todo las medicaciones más modernas, no podríamos trabajar con esos tipos de pacientes. Entonces, no, tiene que ser complementarias, pero no puede ser que todo sea medicado, que es lo que está pasando. Uno va al médico... Vamos, insisto, ¿y por qué crees que, continúo, por qué crees que eso ocurre? No hay una sola explicación, pero vivimos Pero seguro que tenés hipótesis, Sí, Jorge. claro, por supuesto. Yo creo que estamos en un mundo muy complejo, en un mundo donde los niños están sobreestimulados por las imágenes. Un mundo donde los niños no saben qué hacer con la autoridad porque la autoridad no es ejercida, porque ya los padres no tienen el peso que tenían antes. Entonces empezamos a tener problemas por ese lado. Un mundo donde uno elige al otro por Tinder, ¿no? Por una aplicación donde el sujeto se convierte en un objeto, donde uno va y agarra el celular, como que fuera un supermercado, y elige su partener sexual, qué va a ser el fin de semana. O sea, estamos en un mundo, yo creo que es un mundo complicado. ¿Dijiste que se llama la aplicación? Vivimos en un mundo muy complejo, donde entre otras cosas los paradigmas que nos sostenían, estoy hablando de una época pasada, que es la época victoriana, donde había figuras que eran claras, el matrimonio, la familia, todas esas cosas están cambiando, no es que sea mejor ni peor, son diferentes. Y eso me parece que entre otras cosas genera como una especie de caos, donde los técnicos, los psicólogos, los psiquiatras, los médicos en general, los fármacos, aparecen como el lugar para ordenarse. Usted tiene un problema, no duerme, entonces hay que medicarlo. Usted está deprimido, hay que medicarlo. No importa tanto ya la palabra, importa, bueno, que hay que sacar el síntoma de arriba. Y eso me parece que es un problema al que nos estamos acostumbrando todos, en general. Pero no hay una cuestión unicausal, o sea, no hay una sola cuestión en torno a esto. Me parece que hay mucho, que el mundo está cambiando muy rápidamente, lo estamos viendo, ¿no? Me parece que el mundo cambia muy rápido y que no nos podemos adaptar a esos cambios. Es la impresión que yo tengo, ¿no? Hoy comentando la radio que vos venías, que teníamos como cada jueves escritores a mano, me llegó el mensaje de una oyente que decía, no voy a poder ir porque ahora estoy ocupada, no obstante quiero decir que creo haber entendido eso del mensaje. Siempre que quiero anotarme a sus clases están superpobladas o están topeadas. ¿Es posible que me haya dicho algo así? Puede ser, sí. No, quiero decirlo del tope, ¿no? Lo que pasa en el sentido que vos sos como un referente, que mucha gente quiere escuchar y no hay espacio ni lugar para todos. Yo lo que puedo decir es que hay ¿Qué dudas tanto? para que no quede como medio... Soberbio. Sí. No, pero lo traje yo porque un oyente me mandó un No, mensaje. simplemente es que cuando se arman, digamos, las clases, los plenarios, los teóricos, hay una determinada capacidad. Entonces los estudiantes tienen que optar entre diferentes teóricos y anotarse. Y sí, algunos de repente, por un tema de horario o por predilección del estudiante, de repente no hay lugar después. O sea, que, entonces es probable que le pase eso, Sí, que sea sí. cierto, que no sea un invento. Sí, pero pasa con muchos docentes. No solo contigo, está bien que lo aclares. Bueno, pero eso debe dar, a ver, cierta satisfacción, cierta idea que a uno le debe complacer en parte, ¿no? Por supuesto, para mí la docencia es algo maravilloso de poder ejercer y poder estar en contacto con gente más joven que se plantea las cosas de otro lugar, que tiene otra mirada mucho más fresca de la de uno. Yo cuando escribo este libro, yo soy otro, o sea, en ese libro yo era otro, era más joven, tenía más ideales de una cantidad de cosas, estaba en una posición mucho más de hijo que de otra cosa. Entonces, en parte me identifico a estos estudiantes que, claro, uno ve esa cosa, esa pasión por cambiar el mundo que tienen muchas veces, ¿no? Esa vocación que tienen por la psicología, que a veces es la vocación por ayudar, que a veces no es necesariamente bueno para ser psicólogo. Querer ayudar al otro es
a veces es un problema más que una virtud. Entonces, yo tengo una muy buena relación en facultad, yo doy clase desde los 23 años y tengo 49. Das, para que entendamos todos, a los muchachos estudiantes de grado, es decir, los que están estudiando para ser psicólogos o a los Doy estudiantes de grado y de posgrado, pero básicamente de grado. Universidad de la República. Universidad de la República, de la cual yo estoy muy orgulloso de pertenecer. He escuchado que he escuchado el siguiente reproche a la Universidad de la República, perdón, a la Facultad de Psicología, han entendido que es demasiado excesivamente psicoanalítica. Ya me hiciste esa pregunta hace un par de años. Se la voy a contestar. Habíamos acordado que preguntas que se hacen 2 años atrás. No, pero está buena esa pregunta porque además me permitís responder. Eso es como un mito que hay. El mito de que se da todo psicoanálisis. E increíblemente, en la Facultad de Psicología no se da Freud, no se da Lacan, se dan apenas algunas cositas. Yo creo que en este momento la facultad está atravesada por múltiples teorías, por múltiples corrientes. Lo que pasa es que hay algunas corrientes que son más fuertes que otras en el sentido de la impronta que dejan en el estudiante. Pero yo les puedo asegurar que si quieren les traigo un programa de los 5 años de facultad y de los 4 años de facultad y van a encontrarse que no, que de psicoanálisis poco. Bueno, yo no sé nada de nada, burro en primera fila y no solo por lo petizo. Pero en todo caso, una escuela de psicología que no me hable de Freud y Lacan, no me parece que estamos hablando muy bien de esa escuela, ¿no? No, es que en realidad no hay una materia como era antes, que había psicoanálisis de Freud, era todo un año, psicoanálisis de Lacan, que era todo un año. No hay eso. Alguna vez lo fue y por lo tanto... Sí. Yo me formé ahí. Se explica ese reproche, pero en todo caso atado más a lo que ocurría en el pasado. Sí, hay como una impronta. A veces el psicoanálisis aborda muchas cosas. Hay psicólogos sociales que dicen que son freudianos o que han psicoanálisis. Hay psicodramas que toca el psicoanálisis, pero así como psicoanálisis duro, sí. Me refiero a lo teórico, no hay. Yo les pregunto a los estudiantes a ver qué casos de Freud vieron. Ninguno. Cri. Algunos en algún plenario, en algún optativo, en alguna cosa chica, pero no a nivel de formación curricular. Cuando yo era muchacho y estudiaba en el bachillerato, se decía a propósito, bueno, supongo que en el marco de las cosas que uno está pensando que estudiar, ¿no? Supongo que es en ese marco. Y porque además, tengo la impresión que esta es una hipótesis, tengo la impresión que psicología es muy difícil que en algún momento no haya pasado por nuestra cabeza como una opción. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Totalmente. Yo qué sé, hay otras cosas que sé. Agronomía nunca pasó. Y muchas otras. Pero psicología siempre hay una cosa que vos decís, sí me gustaría y podría ser. Entonces creo que en el marco de esas cosas escuché asuntos sobre los cuales se decía que quiero saber si todavía son legítimos, si son verdaderos. O si es mito también. Por ejemplo, es muy difícil que uno vaya a un cardiólogo y el cardiólogo, uno dice, pero ¿qué corriente tiene este cardiólogo? ¿Es una corriente más llamada de izquierda, más derecha, más imperialista, más popular? ¿Verdad? Es como raro pensar en esos términos. Sin embargo, en la psicología, ¿verdad? Desde el conductismo, un poco asociado a los Estados Unidos, esa necesidad de que las cosas se resuelvan rápido porque el mercado te exige y tenés que ser más eficiente para el sistema. ¿Oíste? Si no te invado, ¿no? Estoy guarangueando todo, por las dudas. Y la otra cosa, la freudiana, más amiga de tomarse el tiempo del mundo, el tiempo que ahora no tenemos, pero de alguna manera, más porque ha sido perseguida por cuanta dictadura ha habido, asociada más al que está en contra del poder, al más rebelde, al más no sé qué, no sé cuánto. Y un psicólogo argentino mostrándote el camino, dijera Sabina. ¿Hay algo de eso? ¿Todavía sobrevive algo de eso? ¿Tuvo cierta vigencia en algún momento y ya no la tiene en absoluto? Danos algunas pistas, Bafico. Hay como 2 cuestiones que podría responder. Indudablemente la psicología es un territorio demasiado amplio, porque el psicólogo puede ser desde un psicoanalista, un conductista, un bioenergético que trabaja con el cuerpo. Entonces, está bien que la gente como quiera preguntar un poco qué especialidad hay, porque las formas de trabajo son muy diferentes. Pero para que ustedes tengan idea, en la Facultad de Psicología es la facultad que entra más gente por año. Entran más de 2.500 personas por año. Entonces ya desde ahí partimos de algo de que, bueno, la psicología pasa a ser como un significante de esta época.
porque si no, no hay tanta gente. Hay mucha gente que entra porque no sabe bien por qué, hay muchas que capaz que entran porque quieren solucionar sus propios conflictos, pero el hecho real es que entran más de 2.500 personas por año, más que en cualquier lado, con la menor cantidad de docentes de una facultad por gente que entra. Ya me lo reclamo, y me incluido. Y por supuesto que es un reclamo, porque claro, hay un problema y tenemos muchos estudiantes y pocos docentes. Entonces, por un lado, hay un fenómeno que es clarísimo, que es que hay mucha gente ávida de estudiar psicología. Pero ¿Cuántos se egresan? bueno, eso es una pregunta interesante. Con suerte, de esa generación de 2.500 salen 700, de los cuales con suerte el 10% vive de eso. O sea, que es para pensarlo dos veces. Y el 1% es millonario. Ojalá. No, y de ese 10% sí, probablemente un porcentaje menor puede vivir mejor de repente, pero es un porcentaje muy bajo, muy bajo. Por eso es muy importante, yo siempre digo a los estudiantes que realmente apunten a donde quieren, no importa cuál sea la corriente que elijan, pero que vayan hacia ese lugar y no estén dando vueltas de un lado para el otro. O sea, para seguir con el razonamiento, vos decís que en efecto es una profesión que ilusiona por distintas razones, ¿verdad? Que está como la perspectiva de los jóvenes estudiantes, pero con relación a la pregunta, ¿hay una psicología, lo grosereo deliberadamente, ¿hay una psicología de derecha y hay otra de izquierda? No, yo creo que no. Sí, de repente hay una psicología más científica y hay otra menos científica. Hay una psicología más asociada a lo médico y hay otra menos asociada a lo médico. Pero no sé si, por supuesto, va a haber psicólogo de derecha y psicólogo de izquierda, ¿no? Pero creo que la psicología en general siempre estuvo más asociada a la izquierda. Dago utilizaba el humor permanentemente, quizás para poder decir cosas que de otra forma no diría. Siempre buscaba la forma de darle humor a cualquier situación, por más terrible que fuera. Una vez destrozó su auto en un marcha atrás contra uno de los pilares de su edificio, por distraído, y le explicó al portero, en tono de broma, que habían puesto esa columna el día anterior y que no se había dado cuenta. El portero le creyó. Claro, para él, el doctor Pupo era una eminencia que solo podía decir verdades, ¿no? El humor lo llevó como bandera hasta los últimos momentos y me dio una última prueba de esto muy poco antes de morir. Hacía unos meses que no lo veía, solo hablábamos por teléfono, no entendía mucho el porqué, dado que generalmente nos veíamos seguidos. Pero en ese entonces nuestros diálogos se limitaban a ser telefónicos. Nunca pensé que pasara nada, lo atribuí a la falta de tiempo de ambos. Cuando me enteré de la noticia de la enfermedad y de su internación fui a verlo. En el sanatorio estaba acostado. Una imagen inimaginable e impropia en él. Creo que él lo sabía, por eso evitó hasta último momento la internación. Luego de un desmayo fue llevado a la emergencia de su mutualista y ya no salió más. Verlo acostado en ese estado me produjo una sensación de desamparo de él y de mí, nos dice el autor. Al mismo tiempo no pude reprimir una sensación de pudor al observarlo en esa situación de desventaja. Su tono de voz había sufrido modificaciones, no tenía la vivacidad ni la potencia de antes, hablaba despacio y con un esfuerzo notorio. También su mirada parecía apagada, sin la fuerza y la pasión que reflejaba cuando hablaba de sus pacientes. Me recordó al bonsái que le había regalado tiempo antes. El autor nos cuenta dos asuntos. Primero arranca contándonos cómo fue que te enteraste, ¿verdad? Cuando fuiste a buscar a tu hijo, que lo de tu maestro era irremediable, la muerte de él. Lo hace de una manera muy conmovedora, muy clara y que es una cosa que debía haber dicho antes, qué bueno que me acordé ahora para decirlo, que Jorge logra a través de su pluma un compromiso con la historia al punto tal que en poquito tiempo su maestro, su referente, pasa a ser de algún modo maestro y referente de nosotros. Eso es una cosa, un gran logro que haces. Uno no tiene la sensación que está hablando de alguien que no conozca. Yo no conocí a su maestro. Sin embargo, él habla de Dago de tal modo que uno lo empieza a ubicar, se apodera de la admiración, del cariño, del respeto, ¿no? Y esa es una cosa que se logra a través de del buen sentimiento desde ya, verdadero, sincero, franco, pero también de la buena pluma, porque allá estoy con dos amigos escritores, saben muy bien que
si no tenés la buena pluma, la capacidad, de poco sirven las buenas intenciones, o mejor dicho, las buenas intenciones no alcanzan, ¿no? Le pedí a sus hijos, lo vi y me quedé impactado, la idea de que no fuera nada serio se disipó de inmediato, sin duda el cuadro era grave y el diagnóstico complicado. Le pedí a sus hijos si me dejaban hablar con él a solas un momento, como otras tantas veces, estábamos otra vez conversando. Pero esta vez era diferente. El tiempo nos corría. Le pregunté qué era lo que estaba pasando. Me dijo sin rodeos que se estaba muriendo. Su ausencia de queja y su postura serena frente al desenlace me maravillaron y me aturdieron a la vez. Fíjense, ¿no? Cualquiera podría decir que eso es un bipolar. Y sin embargo, la vida está llena de asuntos que en el mismo momento te aturden y te maravillan a la vez. Convivimos con esas dos caras de la moneda en forma constante, permanente, ¿no? ¿Qué tanto lío acerca de que a veces estoy bien y a veces mal? ¿Qué tanto lío? ¿Por qué exagerar tanto? No quiero ser respetuoso con el conocimiento, pero un poco aliado a la bandera amarilla de atención que marcabas. Y dice, la explicación tranquila de que no podía seguir adelante con la convicción y la sonrisa que aún le quedaban, hacían imposible, por lo menos para mí, el poder contradecir o debatir su posición, mucho menos el de generar un escenario animoso donde las frases vacías llenaran el lugar. Me lo planteó como si fuera el diagnóstico de tantos pacientes que habíamos trabajado juntos. Conciso pero terminante, para que no hubiera dudas ni lamentaciones. Y acá, como lector, yo elegí esta parte porque es el típico ejemplo de un asunto que si bien te pertenece a vos, porque a vos te pasó, y tiene que ver con Dagoberto, porque fue él tu maestro, esto nos pertenece a todos y nos sirve a todos. Porque es una circunstancia que nos permite a nosotros, primero, especular, cada uno sabrá si quiere, bueno, cuando me llegue el momento, ojalá yo esté así, ¿no? Como Dago, diciendo, no, mirá que me muero, por lo tanto tengo que pop, ¿no? Y ni siquiera te gastes en tratar de darme falsas, artificiales y esperanzas vanas, aunque bien intencionadas, porque sabemos todos que no va a ocurrir. Ese me pareció un gesto de coraje, sí, pero también de bondad hacia el otro, ¿no? Sí, por parte de tu maestro. Tal cual. Fue como muy difícil para mí esta escena final, porque de hecho yo estoy muchos años dándole vueltas a esto, pensando que el libro iba a girar sobre esta escena. O sea, que el libro iba a tratarse de la despedida, del momento que yo estuve con él hasta el final, de la posición que yo terminé ocupando en esto, que era una cosa rara, porque yo no era un íntimo de la familia, y sin embargo en ese momento lo fui. De su muerte, en realidad. De eso fue lo que se trataba. Yo creo que esto que dice Alejandro está muy bien, ¿no? Fue tan impactante la muerte de él como fue tan impactante su posición frente a la muerte. Eso fue a mí lo que me aturdió, pero me maravilló. O sea, la dignidad de él de morir de esa forma. Él me dijo, está escrito además, dice, no puedo más del dolor. O sea, yo tengo que morir, no puedo más del dolor. Y yo hasta el final no lo vi quejarse una sola vez. A todo el mundo, las enfermeras que estaban, muchas gracias, siempre una palabra de bondad, y fue un ejemplo, digamos, de un psiquiatra amigo de él, escribió cuando murió, que había sido como un samurái su muerte, ¿no? La dignidad de esa cosa del samurái japonés, ¿no? Y yo creo que hay algo de eso, y también dejó como una enseñanza en su muerte, como, no todo el mundo hace lo que hizo él, ¿no? Pero no dejó de ser como muy fuerte lo que yo viví ahí, y en parte me maravilló y me congeló para terminar el libro años después, ¿no? Porque uno quedaba tan pegado en esa escena, por todo eso, por la carga que tenía afectiva, por la dignidad de él frente a la muerte, por el acto como un médico, con un pragmatismo que no todo el mundo tiene, ¿no? Hizo su propio diagnóstico, me voy a morir, me duele, no puedo más, no soporto el dolor,
y no me quejo y quiero morir. Pero eso también a mí me dejó congelado en un duelo durante mucho tiempo, ¿no? Que resolví recién hace 2 años, diría, con suerte. Esta escena no es la última, ni mucho menos, ¿verdad? Esto que está ahí promediando el libro, diría que por la mitad del mismo. Estamos besando el final. En todo caso, y ya se viene la hora del sorteo, en todo caso, ¿para quién dirías tú que está cantado, ya que tanta música tiene, este libro para... Claro, si te lo compran en un barrio de la China te haces millonario, ¿no? Pero hay pocas chances que eso ocurra. En todo caso, ¿quién te parece que es el lector promedio, o mejor dicho, el lector natural de este libro, tu último libro? Para un público sensible, si tuviera que arriesgar una respuesta diría esa, alguien que pueda identificarse en el dolor de la muerte, en el dolor de la pérdida, en la elaboración de la misma. No es un libro, si bien es un libro que maneja conceptos psicopatológicos, clínicos, no es un libro clínico. Es un libro que yo justamente lo que intenté fue elaborar mi propio duelo. Entonces yo me puse como protagonista por primera vez de un libro, donde el personaje principal es Dagoberto, pero también soy yo. Claro. Yo me voy construyendo, porque lo que yo hago es, me sumerjo en mí mismo, empiezo a hablar de mi padre, de mi madre, lo que él significó en mi vida. Y voy construyendo una historia donde yo me voy rescatando y volviéndome a armar a partir del duelo. Entonces, cualquiera que haya atravesado por una situación de duelo, que yo creo que acá todos los que estamos la hemos atravesado, yo creo que tienen la capacidad de leerlo. Después le podrá gustar o no. Pero no es un libro que uno dice, bueno, es un libro técnico, es un libro... No, es un libro diferente que es muy difícil por eso de ubicar en un lugar, ¿no? Hay algo que también me olvidaba decir y es una resignificación, por lo menos para mí, de la palabra duelo. Duelo... El duelo muchas veces trae paz, ¿no? Por supuesto. Y este es un libro que lejos de generar angustia, genera paz. Sí, me lo han dicho, sí, está muy bien. Sí, a mí este libro me está dando como sensaciones que nunca tuve con otros libros. Esa es la verdad. Me he contactado mucho más con la gente que lo lee que con otros libros. Me han pasado cosas como de... Y está yendo bien de ventas, además, te Sí, notando, ¿no? por suerte, pero por ejemplo me pasó una cosa divina. Hace poquito me llama una persona y me dice que tiene una casa residencial de tercera edad y que estaban leyendo mi libro. Maravilloso. Y que lo estaban analizando en relación al duelo. Y si yo les podía mandar un audio de WhatsApp. Digo, por supuesto. Dice, ¿usted se animará a venir? Pero claro que voy. ¿Cómo no voy a ir? Y terminé yendo un sábado con mi pareja y con mi hijo que tiene 10 años, que me pareció divino que me acompañara, a hablar del libro. Una cosa tan extraña, pero tan maravillosa al mismo tiempo, ¿no? Que bueno, ya para mí eso es una cosa que es muy difícil que se pueda producir con otro libro. Entonces, desde ese lado me ha generado cosas. Después que se venda o no, por supuesto que es importante, no voy a decir que no es importante, porque también hay toda una apuesta de la editorial cuando apuesta por un autor. Pero esto a mí ya me alcanzó muchísimo, ¿no? En la transmisión de lo que quería decir. La locura empieza cuando termina la tolerancia del entorno. Esto lo decía Pupo, ¿no? Lo decía Dagoberto, sí. Dagoberto tenía una intuición clínica, un sentido clínico. Pero qué perspectiva tan interesante para ponernos a nosotros, los que estamos sanos, también como de alguna manera, me sale la palabra cómplice, quizás sea exagerada, pero por lo menos partícipes de algo que nos desconcierta, ¿no? Dagoberto, que era psiquiatra, iba en sentido contrario a la psiquiatría actual, donde el entorno y el paciente importa poco. Dagoberto decía, hay que escuchar a ese paciente, hay que ver qué le pasa, se daba el tiempo de escucharlo, lo medicaba bien, él hasta tuvo problemas con la institución médica que trabajaba porque él daba medicamentos caros, porque él pensaba que era lo que tenía que dar, y eso le generaba problemas a él. Él le pagaba alguna... Qué paradoja. Él llegó a pagar medicación a los pacientes, le llegó a pagar el ómnibus para que lo fueran a ver porque no podían. Bueno, un tipo excepcional, muy difícil de volver a encontrar en la vida y que bueno, que se merecen un pequeño homenaje como creo que yo hice en este libro, porque gente, para que ustedes tengan una idea, nunca en la institución médica donde él estaba hubo tantas internaciones por descompensación como hubo cuando él murió. O sea, todos sus pacientes, una gran mayoría de los pacientes que él tenía, cuando él se murió se descompensaron y tuvieron que internar.
Era un ser excepcional, realmente excepcional, y que bueno, se fue joven, lamentablemente. ¿Qué edad pero tenía? 61 años, pero tenía esa cosa de pensar clínicamente un paciente, mucho más allá de si era psiquiatra, si era psicólogo, si era psicoanalista, era un clínico. ¿Qué le causó la muerte? Cáncer de páncreas. Bien, te despido, ya vamos a hacer el sorteo, ¿no? Pero en todo caso, ¿cuándo es tu cumpleaños? El 25 de abril. ¿Y vos sos difícil también para regalarte? ¿O nos ayudás más que Dago? No, yo soy más fácil que Dago seguramente. Por ejemplo, por si alguien quiere. No, pero ¿qué? Todo siempre bienvenido, todo depende de... Pero que, imagino que un buen disco siempre es bienvenido. Un pero libro. Yo creo que un buen regalo es un libro. Un libro. Hay autores que son maravillosos, que son poco leídos, como una escritora, en realidad es belga, pero vive en Francia, se llama Amélie Nothomb. Es una escritora maravillosa. Nothomb, con N. Nothomb, N-O-T-O-N-H. N-B. Nothomb, se la recomiendo vivamente porque es una mujer, para que ustedes tengan una idea, no me quiero extender mucho, pero tiene que escribir 8 horas por día, porque si no enloquece. Eso es lo que dice ella. Ella escribe 4 novelas por año, de las cuales solamente publica una. Las otras 3 las tira. Y 4 horas escribe novelas y 4 horas escribe a sus seguidores. Y ella dice, escribo para no enloquecer. Y escribe todos los días de su vida. Pero lo que escribe es realmente brillante. Bueno, ya lo saben, Abril Nothomb. Amélie Nothomb, exacto. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Gracias por el libro y gracias por la visita.